Capítulo 4. Podemos contarle a otras personas sobre tener fe. En lo que teníamos fe. Lo que encontramos lo suficientemente importante como para luchar. No es si tenías razón o mal, sino cuánta fe estabas dispuesto a tener, que decide el futuro. Las nubes de tormenta se alzaban por encima de la cabeza cuando el trueno se retiraría en la distancia, la lluvia ligera cayendo sobre la ciudad de Fuyuki cuando el terror reinó a través de la metrópoli. Los inocentes corrieron por sus vidas, hombres, mujeres y niños, tratando de escapar de una marea de muerte que se estrelló cuesta abajo hacia el río que atraviesa la ciudad. Algunos lograron agacharse a las esquinas desconocidas, evitando cierta muerte a medida que otros fueron llevados. Sus cuerpos se descomponen y asimilaron a la biomasa deslizante a medida que se estrelló por la ciudad. La risa maníaca retumbó desde el montículo mientras se movía como agua fluida. Abuchear. Los civiles se volvieron de horror, esperando otro ataque de lo desconocido, solo para ver que el suelo estallara y crack antes de enviar un torrente de metal y concreto al aire. Una oleada de viento sobrecalentado explotó hacia arriba, cortando los escombros en una pequeña escoria más que sobrecalentada antes de que se evaporara en cenizas mientras las corrientes eléctricas rugaban de la tierra misma. Una figura voló por el cielo nocturno, saltando entre trozos de escombros y escombros en el aire antes de volar en un torrente de energía azul. El tiempo se desaceleró cuando los procesadores de Radin quemaron escenarios, utilizando sus datos limitados para formular un plan de batalla. Cuerpos se alinearon el suelo, algunos desgarrados en pedazos, otros mutados más allá de la creencia, los ojos se volvieron abultados lentes verdes, al igual que un depredador, los brazos se convirtieron en zarcillos deslizantes mientras se encuentran inmóviles. Los cadáveres se alinearon el camino que conducía al centro de la ciudad, un sendero visceral de migas de pan que lleva a Jack a su objetivo. El smog negro que rodea al samurái se hizo denso cuando su agarre se apretó. Caster lo estaba burlando de él, tomando la vida para hacer una declaración. El ninja apretó los dientes, lo desgarraría para que hizo por lo que hizo, la extremidad de la mierda sangrienta. Sus ojos parpadearon hacia el lecho del río, se estrelló con la carne en las aguas tranquilas, salpicando las ondas que salpicaban mientras los arcillos se establecían en su lugar debajo de la superficie. Caster salió de la grieta debajo, su cuerpo se curó completamente del daño sufrido durante su pelea. El liberiano gruñó con frustración, supongo que el factor de curación va en ambos sentidos. El loco se puso de pie, una mano sobre su corazón mientras su colorida capa revoloteaba en el viento de la medianoche, ondulando el humo negro que rodeaba su forma como un miasma púrpura emanaba de su fantasma. Su libro de hechizos se volcó por su propia cuenta, borrando las páginas cuando Giles se aclaró la garganta. Murasama crepitó en rabia cuando la gravedad tomó su rumbo. Jack se estrelló contra el suelo cuando el asfalto explotó a través del paisaje. Radin se puso de pie mientras los civiles pagaban su forma metálica sin mente, huyendo por sus vidas mientras pasaban junto a él como si no existiera. La mirada hambrienta de asesinato de Caster apareció en su dirección, una sonrisa honró su rostro de rana mientras sostenía su tomo al cielo. El libro se establecía en su lugar cuando una página comenzó a brillar. Los arcillos morados entrelazados con ojos verdes que sobresalían estallan de debajo de las olas, enredando su forma mientras el asesino sonrió manicalmente, sus fríos ojos negros miraban a la Ibirien hacia abajo. Estoy tan contento de que puedas dar testimonio de mi adoración, nuestra salvación está cerca, mi amigo. Radin caminó hacia adelante, sin saber para las criaturas lovecraftianas que se encuentran justo más allá del borde del agua. Sus ojos ardían un rojo infernal mientras golpeaba una bota sobre el lodo endurecido, el polvo se extendía en el aire, solo para disiparse mientras la electricidad crujía alrededor de su forma. He terminado de escuchar a tu locura divagando sobre Dios, sobre la fe. El mercenario levantó su espada, la hoja HF tarareaba un rojo brillante mientras creía vida mientras su brillo iluminaba su pálido rostro, lo único que quedaba para los hombres como tú, es el infierno. Una risita se convirtió en una carcajada antes de que la risa maníaca sonara durante la noche, perforando el silencio mientras Caster levantaba los brazos al aire, su fantasma perdió en la masa de biomasa debajo de su forma. Tu insolencia lleva la marca de un pecador, pero no temas, porque Gilde Rice te mostrará el camino verdadero. Boom. Como si una presa se hubiera roto,
un torrente colosal de carne púrpura rugió a la vida de las aguas de abajo. La mandíbula metálica de Jack hizo clic en Ray mientras el lanzador se disparó al aire, subiendo sobre las masas como si fuera un profeta. Giles se tambaleó hacia atrás, sus ojos maníacos abiertos, mirando hacia los cielos iluminados por la luna arriba. Mira en Ryunosuke, porque difundiré tu mejor cool. Los arcillos remolinos se enterraron su forma antes de hundirse en la monstruosa mandíbula de la criatura, sus dientes en capas giraban antes de desaparecer debajo de la masa mientras el demonio continuaba levantándose, cascadas de sangre y agua en cascada hacia abajo mientras se disparaba hacia el cielo. El mundo se atenuó como una montaña visceral de carne disparada al cielo. Radin se mantuvo sin miedo, observando mientras el monstruo de flores rugía hasta la vida, su voz destrozaba las ventanas mientras los gritos sonaban durante la noche. Las palabras no podían describir lo que vio el asesino, como si algo se hubiera arrastrado de una de sus películas y se haya quemado la vida. El liberiano sintió que estaba mirando al dios oscuro Cthulhu mismo, aparentemente, las películas no le hicieron justicia. Su agarre sobre Murasama se apretó cuando una neblina púrpura sacó a la criatura, superando el mar y la costa en una oscura nube de humos venenosos. El guerrero no sacudió, ni su aliento se apresuró en precaución, permaneció estático, sintiendo que el viento fue su piel sintética mientras le rodaba, su forma blindada inmóvil en medio de una tormenta de caos. Jack no temió a la muerte, caminó esa línea con demasiada frecuencia toda su vida. El veterano lo había visto todo, la humanidad había creado monstruos con los que la gente solo podía soñar, Metal Gears, cyborgs, vampiros reales, el soldado no sabía preocuparse, ni temor. Radin había sufrido el infierno, y enviaría a sus enemigos allí de todos modos. El samurái cayó en la postura de un corredor cuando Static comenzó a construir debajo de su forma antes de explotar en una rugiente ola de energía negra entrelazada con chispas rojas y azules. Radin fue y siempre sería el asesino perfecto, cargando de cabeza en la pelea, arrastrando a sus oponentes a desmenuzarse, sin piedad, sin culpa. El asesino vivió para la guerra, le encantaba cada segundo, cada vida que ha tomado alimentó su impulso, y su sed de sangre no conocía límites. El suelo se destrozó, impreso con huellas de manos metálicas cuando la suciedad y las rocas comenzaron a levantarse, fluyendo a lo largo de las olas eléctricas mientras desafiaban la gravedad misma. Sus ojos rojos parpadearon cuando su visera se cerró de golpe, los centas reajustando antes de realinearse en nanosegundos, escaneando a la criatura con su hardware. Entidad desconocida. Su mandíbula metálica hizo clic con enojo, lo que sea que no importara, estas cosas sangraron y murieron como cualquier otra cosa, el cyborg podría trabajar con eso. Radin cambió entre lentes, estableciéndose en una radiografía, inspeccionando a la criatura lejana mientras maniobraba lentamente hacia la orilla. Sus ojos aumentados vieron una estructura esquelética en el centro, una figura familiarmente larguirucho. Las llamas ennegrecidas que rodeaban su armadura ardían más. Ahí estás. Sus sentidos mejorados recogieron murmullos, preguntas, un distante, ¿qué es esa cosa? Su radar aceleró múltiples presencias a lo largo del río, los espectadores se congelaron con miedo o allí por su propia ignorancia. Su mente mejorada ardió a través de escenarios, si dudara incluso por un momento, Caster los desgarraría para desmoronarse si se le dio una oportunidad, que dejó una opción. La estática sopló en el cielo nocturno, un faro luminoso de rojo y azul cuando la oscuridad estalló en lo profundo del núcleo de Berserke, envolviéndolo en una neblina casi impenetrable. Asalto implacable. Jack se inclinó hacia adelante, su cuchilla crepitaba en anticipación cuando sus garras se cavaron en roca sólida, destrozándose mientras se alineaban en su lugar. Abuchear. La tierra explotó, cavando una verdadera trinchera cuando un cyborg perdido en el tiempo explotó en acción, la electricidad bailando a través de su forma mientras se estrellaba desde la orilla y hacia las olas. Su impulso se negó a disminuir cuando Jack se estrelló por las olas mismas, su velocidad lo obligó a mantenerse sobre el agua mientras sus extremidades aumentadas se borraron en la nada a medida que cada vez más poder se apresuraba a sus sistemas. Los arcillos estallaron desde abajo mientras el asesino corría con todo lo que tenía. Murasama giró en una masa de rojo contrastante con la bruma oscura, un faro de odio en la noche. Radin mantuvo su agarre firme,
arrastrando su cuchilla a lo largo de la superficie del agua mientras el vapor sobrecalentado se acumulaba en el aire frío, chisporrotea mientras volaba hacia sus objetivos. Un tentáculo se rompió hacia el asesino como un látigo, sus tazas de succión forradas con picos ennegrecidos mientras sus ojos verdes parpadearon como un depredador hambriento. Prane surgió cuando Jack estalló en acción, balanceándose al cielo al alto cuando su herramienta de guerra se deslizó a través de la carne cuando la sangre estalló en el aire antes de vaporizar en nada más que ceniza. Como si se moviera solo una vez, aparecieron docenas de cortes en el apéndice colosal. El asesino voló mientras trozos de carne perfectamente cortados cayeron en las aguas de abajo, sobrecalentada en una cauterización instantánea mientras se hundían a las profundidades turbias. Las corrientes eléctricas se estrellaron por las aguas con cada paso cuando el liberiano se negó a disminuir por un momento, cada una pisotea más rápido, más potente que el anterior. La lluvia cayó más fuerte, una llovizna se convirtió en un torrente cuando el miasma se entrelazó con las nubes de arriba. Mientras se ajustaba a su traje de combate, el soldado no estaba acostumbrado a este nivel de poder. Doctor construyó sus sistemas para tener limitaciones e inhibidores instalados para garantizar que su cuerpo no se dañara por el uso excesivo. El cyborg cayó bajo, deslizándose a lo largo de su espalda mientras las corrientes eléctricas lo llevaban hacia adelante, un zarcillo deslizando solo a unos centímetros por encima de él, separándose de su cabello al pasar. El asesino mantuvo su cuchilla en alto mientras rasgaba la carne, la sangre que llovió hacia abajo, manchando su cabello blanco con manchas de rojo mientras volvía a sus pies, su impulso nunca cayó. En algún nivel, Radin siempre odiaba a sus inhibidores, incluso cuando interpretaba al héroe bajo Maverick, nunca se sentó bien con él. Dejar que alguien más dicte su fuerza y lo que podía hacer no fue la liberación. ¿Cómo podría un soldado luchar por la libertad cuando nunca lo supieron ellos mismos? Lightning apareció arriba a través de la oscuridad, iluminando al cyborg del infierno. Su forma metálica apareció como poco más que una sombra rodeada de zarcillos antes de que las olas rojas los cortara en el olvido cuando la figura despegó una vez más, desapareciendo de la vista. La única razón para contener es la duda, al negarse a seguir tu propio camino, no luchar contra tus propias guerras, ya sea que te des cuenta o no, te limitas. El día que mató a Armstrong lo había cambiado todo, al tomar su corazón, el asesino había abrazado los ideales del hombre, su voluntad de pelear. Mientras el senador estaba completamente enojado, sabía confiar solo en sí mismo, dejando que sus propios principios lo guiaran. Jack nunca dejaría ir esa lección, se convirtió en su propio hombre. Sus sistemas se convirtieron en vida cuando docenas de zarcillos se estrellaron con la vida a la vida, tratando de bloquear su camino hacia adelante. La visera de Jack mostró una naranja brillante mientras la estática se acumulaba en sus manos mientras su implacable empuje ardía en adelante. El tiempo se desaceleró cuando el cyborg se tambaleó hacia atrás, la palma abierta, las yemas de los dedos apuntaron a sus enemigos cuando las chispas parpadearon en la oscuridad. Quemar. En los nanosegundos, los rayos atravesaron la lluvia, las gotas que actúan como un medio a medida que la energía cruda retumbaba a través de la oscuridad como una jabalina de luz. La carne se llenó mientras los gritos aullaban en la noche mientras las construcciones demoníacas carbonizadas instantáneamente, sus formas se retorcían y retorcían mientras los nervios creados mágicamente se licuaban antes de convertirse en cenizas ennegrecidas, solo para explotar en la nada cuando el desastre se estrelló. Radin sonrió manicalmente por su sufrimiento, su agonía alimentando su ataque. Mientras Jack se abrió paso entre sus restos, me vino a la mente un pensamiento: usted tala su propio camino, usa los métodos que considere. No dejas que la mierda legal se interponga en el camino. ¿Y si cuesta algunas vidas? Entonces, en lo profundo, somos espíritus afines, tú y yo. Thunder retumbó en la distancia cuando el asesino acordó en silencio. En un momento, nunca lo habría aceptado, que eran algo iguales. Pero Armstrong tenía razón, ya que estaba más allá de la misericordia, incapaz de empatía por cualquier persona que enfrentara en el campo de batalla. Era infantil negar la verdad. Radin era un asesino, igual que cualquier miembro de Desperado. Se necesitó una guerra contra el mundo para darse cuenta de eso. Pero él era diferente, lucharon por la codicia y perdieron su toque con la sociedad.
pensando que los cyborgs eran mejores o peores que el resto de la humanidad. Habían sacrificado su moral, sentimientos y relaciones para el poder, lo disgustó. Las montañas no devuelven lo que toman, si no lo llevas todo a la vez, lo perderás para siempre. Era mucho más que el destripador, Radin era un padre, un amigo e incluso un héroe para algunos. David le había recordado a su humanidad, y él nunca lo decepcionaría, había confiado al samurái del mundo, y vería esa misión hasta el final para su amigo, su familia. Jack mataría a tantos de los malvados como sea necesario para proteger a los débiles, puede haber disfrutado de matar, pero podría dirigir su dolor, usarlo para siempre y tallar un cadáver mundial mejor de Bloody Corpse. El ninja exhaló una nube de vapor sobrecalentado, sus sistemas reorientaron antes de sumergirse en la refriega mientras las chispas y las extremidades desgarradas volaban durante la noche. El monstruo Lovecraftiano rugió cuando su carne comenzó a retumbar, burbujeando como zarcillos con forma de lanza disparados como flechas irregulares de su forma corrupta. Jack esquivó y tejió entre ataques, los golpes se estrellan contra las aguas, las gotas se elevaron en el aire cuando Radin apareció en acción. Murasama se estrelló contra el asalto, cumpliendo con cada huelga con precisión dirigida, carne caída y ardor mientras su cibernética se acumulaba, la construcción de energía en sus piernas aumentadas mientras el ninja corría más rápido con cada paso, la ira alimentaba su impulso. ¿Por qué te resistes a mí? ¿Por qué empujar cuando todo está perdido, cuando tu Dios te ha abandonado? La voz de Caster resonó desde dentro de la construcción, amplificada a pesar de su forma acostada debajo de varias toneladas de biomasa. La estática explotó la forma de Jack cuando el ataque se detuvo, los fragmentos de obsidiana que salieron de la criatura antes de disparar hacia el asesino como balas. Las chispas parpadearon y quemaron al desviar cada proyectil, las cuchillas volando a través del paisaje, edificios que se desmoronaban cuando sus ventanas se rompieron en el impacto. Su radar se hizo sonar cuando el asesino hizo una mueca, mas los civiles estaban de pie a lo largo del lecho del río, tratando de comprender a la criatura desconocida agrediendo a su ciudad. Síndrome de espectadores manteniéndolos enraizados en su lugar, el agarre de Jack se apretó, necesitaba terminar esto pronto, de lo contrario, serían los siguientes. Los routers se extendieron en su posición cuando Radin cayó bajo, la potencia intermitió en sus piernas mientras las olas negras entrelazadas con corrientes eléctricas estallaron alrededor de su forma. El asesino chocó contra el cielo, desviando los proyectiles mientras se elevaba por el aire. Sus garras golpeaban el borde de Murasama en el cuerpo de la invocación, metal atravesando la carne mientras la espada ardía y daba su carne robada a la ceniza. Static sopló su forma cuando el samurái desafió la gravedad antes de despegar, corriendo hacia arriba, frente al cielo nocturno mientras las colosales cabezas de la criatura y las extremidades similares al tentáculo se elevaban por encima. Sus sensores mejorados absorbieron nueva información por el momento, calculando y formulando nuevos planes de batalla mientras cargaba, sangre hirviendo en una fina niebla roja mientras su espada mostraba con aprobación, compartiendo su sed de sangre. Su forma giró cuando Radin se tambaleó hacia un lado, quemando vueltas a lo largo de la estructura mientras se abrió camino hacia arriba. Su visera parpadeó cuando el veterano se acercó a la cima de su nueva montaña, su espada cortó uno de los arcillos colosales que descansa a lo largo de los niveles superiores de la criatura mientras se elevaba al aire. La bruma púrpura se despejó mientras las estrellas brillaban por encima, el liberiano apretó los dientes mientras miraba hacia abajo. La carne burbujeó y estalló cuando la monstruosidad lovecraftiana se curó en segundos, como si el daño nunca hubiera sucedido. Su cabeza se rompió cuando miles de espinas negras salieron disparadas, oscureciendo la niebla en un abismo negro de la muerte cuando se acercaban al mercenario. Su espada parpadeó y quemó a través de una carne endurecida como nat timbre. Grieta. La extremidad cortada se había reformado, balanceándose por detrás, golpeando su forma metálica cuando la fuerza voló al asesino directamente hacia el ataque desde abajo. Las lanzas endurecidas se estrellaron en su chasis blindado, cavando en su carne sintética mientras Jack volaba por el cielo, el mundo girando fuera de control. El tiempo se desaceleró a medida que sus sistemas se convirtieron en vida, evaluando el daño, la sangre artificial rociando debajo de la lluvia mientras el horizonte de la ciudad se balanceaba y tejía mientras volteaba una y otra vez.
Una tienda se acercó cuando la gravedad arrastró al asesino de varias toneladas hacia el suelo mientras se estrelló contra el pavimento, rebotando como una roca antes de chocar directamente a través de una ventana de la tienda. El edificio se derrumbó en el impacto, enterrándolo en los escombros. Kerille esquivó y tejió entre multitudes de ciudadanos enjambrados, corriendo directamente hacia la refriega cuando los espectadores huyeron por sus vidas. El cabello blanco blanqueador del Matou se deshilachó en la brisa de la medianoche mientras corría con todo lo que tenía su forma asediada. El mago hizo una mueca cuando pasó por cadáveres que bordean las calles, sus caras se contorsionaron en agonía antes de su repentina desaparición. Nunca tuvo una inclinación por la sangre y la violencia. El hombre había huido el agarre de hierro de su familia a pesar de sus habilidades mágicas latentes. El hecho de que puedas hacer algo no significa que debas. Magecraft condujo a una vida de sufrimiento, un mundo de reglas y regulaciones, obligando a los niños a seguir la línea familiar sin ninguna voz. El sudor derramó su rostro cicatricial cuando el maestro arrojó su capó, sin saber lo que las multitudes que pasaban pensaban de él. La piel de Kerille pulsó en agonía cuando cada paso envió ondas a través de sus nervios, conduciendo los gusanos debajo de su piel en un frenesí de alimentación. El Matou apretó los dientes cuando sus ojos se cerraron del dolor, sintiéndose consumido vivo mientras corría, pero el mago avanzó a través de las multitudes. Si hubiera sabido lo que Souken le haría a Sakura, el heredero nunca se habría ido. Sus sobrinas significaban demasiado para él, pero detener a Caster significaba mucho más que sus vidas. Le rompió el corazón ver cuán angustiado Rin estaba casi perdiendo a sus amigos por estos maníacos. Él juró nunca decepcionarla de nuevo. Su única lente se volvió a la vida, la neblina se desvaneció cuando la luz de la luna arriba iluminó su forma. Los sonidos distantes se hicieron más claros, su línea de visión atrapó vislumbres de acción cerca. El rayo sopló por el aire, seguido de chillidos guturales de agonía que hacía eco en el paisaje urbano. El mago podía sentir que su prane drenaba con cada iteración cuando el flujo de combate se avecinaba implacablemente. El vínculo maestro-servidor era extraño. El Matou simplemente sabía que Jack estaba en la pelea, como si la información entrara por su cuenta. El dolor empeoró el segundo, cada momento en que su energía drenó llevó a los gusanos a festarse para reponerse a sí mismos, pero Kerille empujó el dolor, ignorando los pulsos abrasadores que se adelantaron a través de su sistema. Su ritmo nunca vaciló. Sus zapatillas se arrastraron a lo largo del concreto mientras daba un giro brusco, el río aparecía a la vista. El tiempo se congeló como lo que parecía que el infierno había entrado en la vida se realizó en realidad. Una niebla púrpura nubló su línea de visión, el mago contempló ver a un gigante imponente, como nunca había visto, como si viniera del mito de Cthulhu en sí. Su forma sombreada, escondida más allá del velo, se cernía sobre la ciudad, sus extremidades en forma de tentáculos se movían, obligando a los fuertes vientos a chocar con el mago marchito mientras se quedaba quieto, boquiabierto con la vista imposible. El mago se congeló, temblando ligeramente mientras un escalofrío indescriptible corría por su columna vertebral, porque estaba aquí. ¿Qué podría, un fracaso, hacer para detener algo como esto? Lightning rugió de debajo de la forma de la criatura cuando los chillidos agonizados emanaban desde la nube de neblina. Su único ojo volvió a la vida cuando las olas rojas se dispararon a través del cielo nocturno, volando carne mientras se disipaba en la nada. Una figura se disparó durante la noche, chispas reinando mientras desviaban un número insuperable de proyectiles antes de golpear la forma de la criatura, estática soplando la niebla. A medida que su línea de visión se limpiaba, una forma metálica estalló en la vida, despegando cuando la carne y la sangre fluyeron hacia abajo con cada paso, talando un rastro de muerte hacia arriba mientras los rugidos resonaban a través de la tierra. Su mente hizo clic en la realización. Jack. Kerille agarró su mal brazo mientras veía a su siervo cargar de cabeza a la batalla, sin miedo mientras luchaba contra un demonio del infierno. Le tomó un momento identificar a su sirviente. El Matou solo había visto su forma humana, pero incluso desde esta distancia, podía reconocer la forma metálica que había visto en sus sueños a través de su conexión. Observó cómo el hombre atravesaba cada ataque con facilidad. Los arcillos colosales parpadeaban con líneas rojas antes de dispersarse en la nada. Sus restos ni siquiera llegaron al agua antes de que el cyborg se lanzara a otro asalto.
El mago respiró, exhalando un pequeño rastro de vapor blanco mientras se dirigía al aire frío, subiendo a la inexistencia. Había pasado toda su vida huyendo de las responsabilidades, y sus acciones habían arrastrado a Sakura a la locura de Souken. Kerille dio un paso indio adelante, luego otro. Sabía que moriría pronto, pero eso no importó, al Matou no le importaba el legado, por ser recordado. Las imágenes de Aoi, Rin y Sakura atravesaron su mente mientras obligaba a su cuerpo a moverse. Su mente se conformó con su sobrina de cabeza púrpura, la apariencia desolada de la desesperación conducida a su alma, su estatus desesperado agotó toda la vida de la niña, prometió hacerla feliz de nuevo. Quería un mundo mejor para ellos, un lugar donde sus sobrinas podían reunirse, como familia, ese era su deseo, su único deseo de usar la poca vida que le quedaba para lograr. Su lento ritmo se convirtió en una caminata rápida hacia el infierno por delante. Sus ojos aparecieron hacia sus sellos de comando cuando el maestro pasaba debajo de una luz de la calle parpadeante, su brillo naranja iluminando sus bordes rojos irregulares mientras el patrón bailaba a través de su mano blanca pálida. El mago tenía un propósito, una razón para pelear y los medios para hacer cumplirlo. Su mirada apareció como un zarcillo cortado, fácilmente del tamaño de una pequeña casa, se estrelló contra el agua, volando las olas en todas las direcciones entrelazadas con sangre y vísceras. Jack se lanzó a los cielos de arriba mientras su maestro observaba su oficio. Radin era su compañero, su único aliado en esta guerra, y era hora de que el maestro tuviera su propio peso. La rápida caminata de Kerille se convirtió en un sprint mientras despegaba hacia la pelea. Cuando se acercó el mago, miró, viendo una luz azul brillante volando por el cielo, acercándose al segundo. Es eso, ya así. Grieta. El polvo soplaba por la acera cuando una forma metálica se estrelló contra el camino pavimentado, el material endurecido se agrietó y voló al impacto cuando el sirviente rebotó antes de chocar directamente a través de una tienda. Bien. El Matou protegió su rostro cuando el vidrio y los escombros se derrumbaron en un montón, enterrando al cyborg mientras la fuerza soplaba escombros en el viento, cegándolo por un momento. Kerille hizo una mueca cuando reinó el silencio, esperó un momento para que los escombros se asentaran antes de dar un paso hacia adelante, su camisa se detuvo sobre su boca con su mano libre. ZZZT. Kerille hizo una mueca cuando Sparks crepó de la pila antes de que el suelo comenzara a retumbar, sus piernas temblando mientras intentaba mantener su forma marchita en posición vertical. Los escombros comenzaron a sacudir violentamente y saltar antes de que las cortes rojas bailaran a través de donde alguna vez estuvieron las puertas, ahora nada más que trozos de concreto y vidrio. ¡Boom! Una fuerza invisible estalló en la pila, disparando varias rocas de cientos de libras que explotaban sobre el río mientras se saltaban como guillaros antes de hundirse a las profundidades de abajo. El maestro bajó la mano cuando el polvo se aclaró. Escuchó que los pasos que surgieron de la estructura anterior, una figura metálica familiar que sale de la montaña de barras de refuerzo y roca, Radin. El Matou se detuvo mientras tomaba la apariencia de su sirviente. Parecía mucho más desalentador en persona ver que era realmente un cyborg realmente debajo de la superficie. Jack se puso de pie, su figura iluminada por las brillantes lámparas de la calle arriba. Su armadura metálica negra brillaba mientras las chispas azules crepaban en el aire frío. Fragmentos negros de medianoche incrustados en su chasis blindado, cavando profundo a medida que la sangre fluía a su alrededor, aunque no mostró signos de dolor. Su mandíbula metálica expuesta hizo clic audiblemente mientras se asentaba en su lugar, la vista haciendo que Kerille se estremeciera. ¿Qué tan aumentado estaba? El sonido de raspando metal sacó la mirada, viendo apéndices con forma de bota con garras con filas plateadas haciendo clic a lo largo de la pasarela donde deberían estar sus pies. Cristo. El mago sacudió el pensamiento, no era el momento o el lugar para cuestionar estas cosas, ni Radin parecía del tipo de hablar de ellas de todos modos. El veterano se rompió el cuello mientras caminaba, sus sistemas internos enumeraban sus parámetros cuando alcanzó una mano libre hacia su hombro, apoderando uno de los picos que cavaron en sus venas sintéticas. El asesino apretó los dientes cuando sus nudillos aparecieron audiblemente, sacando la columna vertebral mientras la sangre fluía por su brazo, el proyectil que se extendía hacia el piso. Había tratado mucho peor,
cyborgs podría recibir mucho más daño de lo que la mayoría de los humanos podrían soñar. Fueron construidos para luchar contra ejércitos, y se necesitaría mucho más para dejarlo. A medida que la herida se curó, una violenta piratería y tos a un lado llamó la atención del cyborg. Su visor parpadeó mientras vio su maestro parado allí, sosteniendo una mano sobre su pecho mientras su piel pulsaba y se retorcía como si algo se deslicara debajo de la superficie. ¿Qué diablos? Radin salió de los escombros, piezas de la estructura colapsando detrás de su forma de varias toneladas mientras salía a la calle. Suspiró, la preocupación no era una alta prioridad para el mercenario, la gente podía manejar sus propios asuntos justo cuando manejaba los suyos, pero observando cómo las gotas de sangre rociaban de la mano de su aliado, tuvo que preguntar. ¿Estás bien? El mago se atrapó a sí mismo, tomando aire mientras su mirada se elevaba lentamente hacia arriba, tosiendo ligeramente mientras se puso de pie, limpiando sangre de su barbilla con su buena mano. Debería preguntarte eso, ¿qué pasó allí? El ceño de Jack frunció el fruncido mientras golpeaba a Murasama en su vaina, su visera escaneando la criatura de arriba mientras cambiaba lentamente a través del agua. Caster recibió el salto sobre mí, no volverá a suceder. Sus puños metálicos se lanzaron mientras intentaba formular un plan. La cosa se regeneró demasiado rápido, y cada huelga que había hecho ya se había ido como si nunca hubiera sucedido en primer lugar. La electricidad rugió a través de su forma cuando la fuerza sacó lentamente los proyectiles restantes de su cuerpo, sangre artificial después de su camino antes de cerrar las heridas. Jack suspiró cuando el último se extendió al suelo, girando su brazo en posición, más un obstáculo que una fuente de dolor, pero necesitaba estar en su mejor momento. Kerille hizo una mueca de incomodidad mientras las llamas moradas se iluminaban en la forma de su sirviente, volviendo a sellar sus heridas antes de desaparecer como batidos de energía. El mago se balanceó ligeramente pero se mantuvo en posición vertical. La pelea no estaba cerca, necesitaba poner su cabeza en el juego. Black Smoke salió de la forma de Radin mientras se ponía en su lugar. El asesino suspiró cuando sus routers volvieron a funcionar. Él también podría poner a Kerille al día. Él sabe más sobre la magia de todos modos. Caster necesita cuerpos para hacer esas cosas, supongo. Tenemos una oportunidad de detenerlo antes de que llegue a la ciudad. El mago respiró calmando cuando los gusanos se asentaron en su lugar. Sus falsos circuitos mágicos fluyeron una vez más. Su lente negra contempló, estudiando la invocación gigante. Jack tenía un punto. Souken le había enseñado lo suficiente sobre su línea familiar para saber que algunos tipos de magia cuestan mucho más que otros. Precios que nunca pagaría, el costo moral demasiado alto. Kerille pasó una mano por su cabello blanco mientras corría por los números en su cabeza. En teoría, ese gigante podría quedarse para siempre, incluso si Caster murió, si tuviera suficientes personas de las que alimentarse. ¿De cuántas víctimas tardó en formar esa cosa? Hizo una mueca ante el pensamiento. No había mucho tiempo para hablar, tenían que actuar si tenían alguna posibilidad de salvar a sus sobrinas y la ciudad. El Matou no era un héroe, pero él se paró al lado de uno, ambos tenían un papel que desempeñar. Esto podría ser una posibilidad remota, pero, ¿crees que podrías derribar esa cosa? Radin hizo clic en su lengua pensando, dando un paso hacia el borde del agua, levantando un dedo metálico hacia la entidad. Caster está en el medio de esa maldita cosa, necesitaría un tiro directo hacia él. Incluso entonces, la cosa regenera tan rápido que tendría que ir a mi velocidad máxima. El mago levantó su mano, exponiendo sus sellos de comando. Si usamos uno de estos, ¿crees que podrías lograrlo? El PMC hizo una mueca. Los sellos de comando nunca se sentaron bien con él. Nadie tiene derecho a dictar lo que otros hacen. Apretó los dientes con frustración. Sus manos se apretaron cuando el asesino miró al suelo antes de mirar la abominación por delante. No había otra opción, tenían que hacer esto. Jack puso una mano sobre el caso de Murasama, una chispa roja ligera que sale de la herramienta de la guerra y sobre su mano, casi como si lo estaba tranquilizando. Él suspiró, sí, podría hacerlo. El magus encendió su mano, entonces. Jack sacudió la cabeza, espera. El asesino dirigió simulaciones en su mente mejorada, con tantas posibilidades, demasiados riesgos donde estaban.
El cyborg no pudo luchar contra esto con plena fuerza con tantos civiles en el camino. Si cometió un solo error, se acabó. Su mente se decidió por un plan, dejándolo como el único riesgo. Si fallaba, eso sería para él, pero dejó una oportunidad para que uno de los otros sirvientes retomara su desastre. Su visor apareció naranja cuando se volvió hacia su falso maestro. Todavía no, necesito ponerlo en posición, sabrás cuándo usarlo. Los zarcillos estallan en la vida de la criatura mientras disparaban lentamente hacia la costa donde estaban parados. Kerille observó cómo Jack caminaba lentamente hacia el agua, olas salpicando sus botas mientras se defendía de las probabilidades imposibles. El mago miró hacia la abominación antes de dejar caer su mirada a sus pies. Debería estar asustado, aterrorizado, corriendo por su vida, pero aquí estaba. Asociado con un cyborg real para luchar contra un demonio capaz de eliminar la raza humana. El Matou se rió entre dientes, ni siquiera se dio cuenta al principio, la situación parecía demasiado obscena. Kerille había visto los recuerdos de la asaltación y fue testigo de algunos de los conflictos que el sirviente había soportado, eran opuestos polares. Jack siempre se sumergía de cabeza en nuevas guerras mientras el mago se escapaba, lo que lo convirtió en el problema de otra persona. El hombre se enderezó mientras escuchaba gritos de miedo en la distancia. Entonces mucho estaba en juego aquí, ya no se trataba de intentarlo, no, tenía una familia que proteger. Levantó la vista mientras Jack apuntaba su espada hacia el centro de la masa de la invocación, alineando su objetivo una vez más. Se me ocurrió una pregunta. Kerille respiró lentamente. Eso es todo lo que te necesita. Un plan a medias, y estás todo adentro. El cyborg se enfrentó hacia la bestia más allá de la pálida a medida que se construyó la presión en sus extremidades aumentadas, el poder corriendo a través de su forma una vez más cuando sus sistemas alinearon su trayectoria. Un rugido se anotó cuando su carne se contorsionó, estallando en fluidos de pus como nuevas extremidades surgió sobre su cuerpo, como si fuera una flor de sangre, que se elevó hacia las estrellas de arriba. Jack hizo una pausa por un breve momento, reflexionando sobre la pregunta. ¿Cómo puede actuar sin miedo? Sus ojos sintéticos ocultos parpadearon azules mientras los viejos recuerdos resurgían. Radin luchó en el refugio exterior casi por capricho, ya no le importaba si vivía o murió, ¿por qué molestarse? Los Patriots lo convirtieron en un monstruo, y él vivió como uno, infierno, quería morir allí, para dejar su desastre para alguien más, tratando de hacer una cosa buena con su vida atormentada. Su amigo lo había traído de vuelta a la realidad, nunca olvidaría esas palabras simples que significaban el mundo para él. Los rasgos marchitos de David, su voz brumosa, su genética lo obligó a envejecer mucho más allá de sus años, pero de eso no era de lo que habló. El hombre soportó una vida de sufrimiento, para que otros pudieran vivir gratis. Todavía tienes tu juventud, no lo pierdas, puedes comenzar de nuevo, a partir de aquí, esta es mi pelea. Lightning apareció en el cielo cuando el trueno se alzaba por encima, casi como si algo le estuviera llamando, aunque el cyborg no podía decir que, era solo un sentimiento, fugaz pero allí, como si le faltaban piezas del rompecabezas. Tomó su lugar en esa guerra, asegurándose de que no haya pasado un solo enemigo, para que David pudiera sacrificar la poca vida que había dejado en ese túnel de microondas. Pero fue su elección, Snake sabía dónde debía terminar su historia y la buscaba con todo lo que le quedaba. Jack no tenía más que respeto por eso. Sus caminos se separaron, ambos absolutamente seguros de que el otro tendría éxito, pase lo que pase. Radin atravesó a esos hombres como nada, su única arma una espada entre sus dientes sintéticos, sin brazos, sin respaldo y con poca potencia. Pero se dio cuenta de algo mientras el guerrero luchaba con cada chatarra que había dejado en él. Cada hombre luchó por una causa más grande que él, algunos nunca estaban realmente seguros de lo que luchaban, si alguna vez creían en las palabras que predicaron. Pero una cosa siguió siendo la misma en el campo de batalla cuando los hombres murieron por conceptos que vivirían más allá de sus días siempre que no fueran borrados a cero. Sus manos metálicas se apoderaron de su arma mientras bajaba la cabeza, viento a través de su cabello blanco lejano mientras tomaba una postura como un samurái de antaño mientras los rayos bailaban en su forma. El trueno se retiraron como un tambor de los cielos de arriba cuando Jack se preparó para una nueva ronda de combate.
nuevos parámetros en mente. A veces, solo necesitas tener fe. Radin despegó en un destello, las extremidades aumentadas rugían sobre el agua mientras la electricidad disparaba a través de las olas, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad mientras se cargaba. Los arcillos cambiaron de rumbo, disparando directamente hacia él. El tiempo se desaceleró cuando su visera se convirtió en vida, brillando un intrincado naranja mientras mapeaba su camino. Su cosmovisión se expandió, las gotas de agua de lluvia se congelaron en su lugar como si el tiempo mismo se hubiera detenido, relámpagos mediados del arco volando sobre las nieblas envueltas debajo. Sus sensores hicieron un movimiento en todos los ámbitos demasiado civiles de pie, su mirada apareció hacia abajo, detectando masas desconocidas debajo del agua, atrapada en su lugar mientras sus procesadores se quemaban en sobra. Este plan destartalado tenía tantos enganches, el liberiano necesitaba alejar a Caster de la ciudad, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo, pero tenía una idea. Jack arrojó a Murasama al aire, atrapando su borde brillante a lo largo de sus dedos metálicos mientras lo acercaba, el dispositivo a solo centímetros de su visera mientras tarareaba audiblemente. Su mandíbula expuesta hizo clic cuando se abrió, cerrando el golpe a lo largo del agarre del arma mientras lanzaba las olas en una explosión de energía, con agua con un cráter momentáneo mientras el asesino, fuera de tiempo, volaba a la aguda. La neblina púrpura se volvió más ligera una vez más a medida que Radin miró hacia arriba, detectando un apéndice colosal, el gato y la sangre que resumaban de sus poros recién formados mientras permanecía congelado en el columpio mental. El guerrero se tambaleó, golpeando sus botas directamente en la construcción de carne mientras las gotas de sangre y gore salpicaban el aire a su alrededor. Jack reunió sus brazos en una flecha, preparándose para lo que debe haber sido su peor plan hasta ahora. Cyborgs pesaba varias toneladas, eran impermeables, pero eso no significaba que pudieran flotar. El sirviente metálico se metió el cuello con anticipación mientras bajaba en un agachado, sin saber lo que esperaba a continuación. El mercenario sabía completamente bien que estaba renunciando a su única ventaja, su velocidad, haciendo esto. Sus ojos ocultos parpadearon rojos, no importaba, el asesino quería que el lanzador quería muertos, y saborearía el dolor si eso significaba triturar a ese hijo de puta vivo. Su chasis metálico se sacudió cuando el cyborg se rió entre dientes, su etérea espada roja vibró entre su mandíbula sintética de acuerdo, anticipando la matanza por venir. El veterano luchó por lo que era correcto, pero sabía muy bien que le encantaba matar, observando que la vida se desvaneció de los ojos de sus víctimas mientras lo miraban en terror absoluto. Le encantaba cada puto segundo. Giles sufriría, Jack lo prometió mucho. La electricidad crujió alrededor de sus garras mientras se agachaba por la fuerza sobre la superficie dispersa gore, la gravedad tratando de sacarlo de su percha sin éxito. Radin luchó por la justicia, pero su propia versión, no pervertida por lo que otros querían que fuera. Esto era lo correcto, sí, lo admitiría, pero parte de él solo quería escuchar a Caster gritar de terror, saber cómo era para sus víctimas. Jack se echó a reír con anticipación mientras respiraba profundamente. Bailemos. En una explosión de energía, el cyborg se estrelló debajo de las olas, sus corrientes eléctricas lo anclan en su lugar. La oscuridad se avecinó mientras el Radin explotaba la presión en una nube de vapor sobrecalentado, soplando hacia la seguridad anterior. Su visera estalló mientras cambiaba entre lentes, su visión se reorientaba a la oscuridad mientras escaneaba su entorno. Su software creaba construcciones artificiales para que coincida con su entorno, ver sin ver realmente. Su lente se acercó a continuación, vislumbrando un torso humano, una mujer, poco más que una cabeza desgarrada y mutada más allá de la creencia. Su piel pálida se estiró en un grito de agonía congelada cuando lo que quedaba de su cabello negro fluía hacia el lodo de abajo. Jack nadó debajo del cuerpo sin un sonido mientras el agua se hirvía alrededor de su forma aumentada. No había nada que pudiera hacer por los muertos, sino terminar esta locura en la fuente. Una serie de otros. En un instante, el asesino escupió a Murasama en el agua, la cuchilla brillante iluminando la oscuridad mientras giraba, el agua giraba a su alrededor mientras atrapaba su arma cuando cayó. Detrás. Su cuchilla talló directamente a través del cráneo de la mujer,
el acero HF derritió lo que quedaba de su cerebro como ojos verdes como pústulas dilatados y retorcidos antes de seguirlo. Su piel pálida retumbó brevemente cuando las criaturas invisibles se derritieron en el impacto antes de seguir adelante, el cuerpo una vez más se desplaza a las profundidades de abajo. Jack gruñó de furia cuando una corriente de burbujas se elevó hacia la superficie mientras se volvía hacia atrás, frente a su objetivo. Sus sensores hicieron sonar, la convocatoria de Caster estaba a menos de unos cientos de metros, acercándose lentamente, su visera parpadeaba naranja, bien. El asesino despegó en un pulso de energía, nadando a través del abismo oscuro cuando la carne se deslizó a su alrededor en todas las direcciones, pero ninguno se ponchó, permitiendo que el cyborg pasara. Jack resopló, una corriente de aire que escapó de su mandíbula metálica mientras Blue Sparks crepitaba brevemente en la oscuridad. Caster podría haberlo atacado desde todos los lados, no que importara, se abría paso por el infierno si eso significaba desgarrar a ese hijo de puta vivo. Pero, había un Clear Emo, algo que había visto antes. Radin se hundió lentamente mientras seguía, su forma de multitonelada se pesaba hacia el lecho del río debajo. Los cuerpos flotaban en la oscuridad, su piel se disuelve lentamente en pilas moradas de biomasa para agregar a la invitación de Caster, desagradable. Caster deja que Jack lo encuentre, eso estaba claro, al igual que Mistral, buscándolo, pensando que eran algo parecido. Ese error le costó la vida. Una figura se alzó lentamente en la distancia como una sombra colosal, que se extiende en todas las direcciones, casi llegamos. Jack se rió entre dientes por el pensamiento. Muchos habían cometido ese mismo error, tratando de igualar lo que era, y todos sufrieron el mismo destino. Verla congelarse y romperse como un vidrio debajo de su cuchilla era algo que nunca se cansó de volver a ver una y otra vez. Se acercó más, cambiando las sombras que se transformaron en masas moradas, girando y sacudiendo debajo del agua como una torre de muerte, extendiéndose hacia los cielos de arriba, el smog que lo rodeaba se volvió más oscuro en anticipación, sabiendo lo que estaba por venir. Nunca parecían darse cuenta de lo que se estaban metiendo al encontrarlo, los asesinos como Giles y Mistral se abrieron paso a través de inocentes, pero Jack le encantaba ver a la gente como ellos sufrir, para que se dieran cuenta de lo que le habían hecho a los demás, entonces y solo entonces el cyborg les dejaría morir, solos, en agonía. Cuando Radin llegó a su objetivo, el asesino se estrelló contra el turbio lecho del río, suave arena entrelazada con sangre y vísceras que lo rodearon como una nube. El pilar de la muerte se alzó sobre él cuando el cyborg golpeó su arma en su vaina, sosteniendo el gatillo en un punto muerto. La energía estalló del caso de Murasama, una luz blanca cegadora que se extiende a través del lodo a medida que su agarre se sacudió de la salida, aún no. La voz de Caster irradiaba a través de las aguas, casi como si estuviera hablando directamente en la mente del cyborg en un eco. ¿Por qué no cedes? Entregue tu alma a nuestro colectivo, únete a nuestro coro, no sufrirás más, te prometo, mi amigo. Las lanzas de carne endurecida se dispararon como una línea de gore de disparo, destrozando las capas externas del pilar como la sangre mezclada con el coño y los líquidos desconocidos salpicados en las aguas frías que rodean la invocación. El tiempo se desaceleró cuando Jack liberó su agarre, Murasama salió saliendo de su agarre como un torpedo en su mano de espera, su borde brillando como un faro en el abismo mientras giraba con fuerza, ignorando las corrientes tratando de restringir sus movimientos. El agua carbonizada y asada como una barra de luz roja sobrecalentada rasgó a través de extremidades en forma de hueso antes de chocar contra la base de la invocación de Caster, chillidos que resonan alrededor del cyborg, su cabello blanco batiendo en todas las direcciones a medida que el río vibraba. Radin se disparó hacia adelante, llegando a la base de la estructura cuando la criatura comenzó a remodelar su carne dañada, aún no. El asesino disparó a la brecha. Sus botas aterrizan en el suave lecho del río en un ruido sordo, el cyborg miró para ver un torrente de biomasa morada que se avecina arriba, es hora de probar su plan. Jack se elevó en diagonal por encima de su cabeza, su borde rojo abrasador se abarrotaba a través de gore cuando miles de toneladas de peso se estrelló contra él a la vez. Din din. La piel estalló y peló cuando Caster respondió en vigor, los zarcillos que se extienden muy lejos antes de chocar hacia su forma metálica hundida.
Jack apretó los dientes mientras los zarcillos atravesaban su chasis blindado, cavando en su piel una y otra vez mientras la voz de Caster hacía eco en toda su tumba oscura debajo de las olas. ¿Por qué peleas? ¿Por qué no ceder a tu odio? Babel se escapó de sus filtros de aire cuando un nuevo ataque cavó zanjas sobre su armadura, chispas iluminando el vacío que lo rodeaba en destellos de luz antes de desaparecer en la oscuridad una vez más. Golpe. El viento se paseó a través del cabello blanco de Kerille cuando la criatura se estrelló, golpeando agua y sangre a través del lecho del río. La invocación dejó de moverse, al menos hacia la orilla por un momento, lo que Jack estaba haciendo allí, parecía estar funcionando por ahora. El magus observó cómo la convocatoria se sacudió y bramó mientras luchaba contra su sirviente debajo de las olas, chisporrotea hacia la superficie con cada golpe que envió hacia abajo. Parecía casi cursi, solo tener fe en algo te dejaría luchar contra algo así. Si no hubiera visto sus recuerdos, Kerille habría descartado la idea directamente, sin embargo, cada vez que veía un pedazo de la vida de Jack, rara vez era solo él, siempre había alguien más trabajando con él, hacia algo, todavía tenía muchos vacíos que llenar, pero notó la tendencia después de unos días. El Matou se apoderó de su buen puño, mirando cómo algo se movía ligeramente debajo de su piel, como maestro, tenía su propio papel que desempeñar, pero se habían conocido, y Jack confiaba tanto en él. ¿Por qué? La incertidumbre lo plagó, tuvieron una oportunidad de derribar a Caster con bajas mínimas, tenían que hacer esto bien, ¿qué? Golpe. Un pulso atravesó su cuerpo, una sensación extranjera como si hubiera pasado un mensaje, no hay más remedio que intentarlo, ¿verdad? El Matou caminó hacia la orilla, levantando una mano mientras se estabilizaba, el maestro levantó sus sellos de comando hacia la refriega, una de las 3 líneas irregulares que brillan bajo la luz de la luna, contrastando contra su brazo pálido y marchito. Kerille acogió en el mundo a su alrededor, la niebla nebulosa por delante, los monstruos que podrían desgarrar y mutar seres humanos en contacto, esperando matarlos a todos. La ciudad estaba detrás de él, el retiro era una opción, podía correr y dejar todo esto atrás, pero ya no lo haría. Kerille nunca pudo entender a Radin, todo fue un misterio complicado con él, su vida, su moral, todo se mezcló con un extraño tapiz que llamó su aliado. Las preguntas quemadas por su mente, porque Radin se estaba arrojando a esto sin pensarlo. ¿Qué tipo de persona racional hace eso? El maestro y el criado eran como la noche y el día, pero ambos lucharon por esta guerra por la misma razón, para salvar a su sobrina, una vida inocente atrapada en todo esto, para que no soportaría un destino similar. Kerille miró hacia sus pies mientras daba un paso lento tras otro, entonces, eso fue todo, ¿eh? El mago sonrió ligeramente al pensamiento, parecía tan simple pero tan oscuro. Había vivido una vida de aislamiento forzado, lejos de su padre, lejos de la verdad del mundo, tratando de vivir una vida ordinaria, si uno alguna vez fuera posible para él. Bloodlines condenados a los niños a las miserias de los estudios de magia, obligados a conflictos y disputas contra su voluntad, pero, eso podría cambiar, con ellos. El Matou sonrió ligeramente mientras se unía el pulgar y el dedo medio, un comando que viene a la mente. Muy bien, confiaré en ti en este, Jack. Asterisco quebrar. El mundo lentamente avanzó cuando Jack soportó un golpe tras golpe, el agua comenzó a filtrarse en su traje cuando los fragmentos de obsidiana se estrellaron contra él como espinas con cada impacto. El asalto de Caster fue implacable cuando el hombre lo burló de él desde arriba. ¿Por qué no te dejas ir? Dios ama todas las cosas, incluido tu odio. ¿Por qué? Porque más daría tales sentimientos de otra manera. Los brazos de Jack se mantenían firmes mientras sus piernas se hundían en el lodo de abajo, la arena suave no le daba suficiente equilibrio para mantenerse en posición vertical. Su forma se sacudió de ira con cada palabra, solo cállate la mierda. ¿Por qué no admites tus fallas y abrazas tu llamado? Eres el destripador, no. ¿Por qué? Golpe. ¿Por qué aguanta? ¿Por qué se mantiene completo? La respuesta fue simple pero suficiente para él. Canción de pausa. Sus ojos azules se abrieron, escaneando su entorno mientras yacía de lado, mirando por una ventana abierta hacia el mundo más allá. Los pájaros chirriaron junto con sus jóvenes,
descansando a lo largo de los árboles verdes a medida que avanzaba la vida. Lentamente cambió de incomodidad, adaptándose a recuperar sus nervios, su sentido del tacto, algo que los Patriots le habían robado. El cyborg se apoderó de las sábanas blancas pálidas debajo de su forma de descanso, su textura de seda que envía olas a través de sus sistemas, recordándole que estaba realmente vivo. La maquinaria zumbó cuando los sensores verificaban sus vitales sintéticos, las ondas cerebrales, su falso latido y cada respiración monitoreó las interrupciones. Recordó esto, despertando en ese hospital después del refugio exterior, tomando en serio las palabras de David. Se habían ofrecido a aportar una sensación de normalidad a su vida destruida, y después de mucho pensar, pasó con la operación. Jack siempre había odiado a los hospitales después de lo que los Patriots le hicieron, arrancándolo de la extremidad, obligándolo a mirarlo mientras lo destrozaban, solo para empujar lo que quedaba en esa cáscara de metal. Pero, la serpiente tenía razón, necesitaba vivir, para encontrar un nuevo propósito. El soldado levantó una mano, estudiando su piel recién injertada, algo que a menudo daba por sentado ahora, pero en ese momento significaba que el mundo volvería a sentir algo. Se tumbó allí, disfrutando del sol temprano en la mañana mientras miraba por la ventana con una suave luz naranja tenue, demasiado sensible para volver a poner su camisa, sensaciones abrumadoras. El asesino yacía inmóvil, reajustando lentamente a su humanidad redescubierta. Un clic llamó su atención. Radin gimió mientras su piel se estiraba y doblaba mientras se inclinaba en posición vertical, se estableció en su lugar, sus codos lo apoyaron mientras las líneas metálicas bailaron a través de su pálido rostro. La puerta se abrió lentamente, una cara que apareció a través del vidrio nebuloso a lo largo de la parte superior cuando una figura familiar pasó. Rosa, dolió el cyborg incluso mirarla, pero su mirada se quedó en la mujer que una vez amaba. Su piel pálida, el cabello castaño perfecto y cómo se sostenía hizo que su corazón artificial revolotee contra sus deseos. El plástico se arrugó mientras tiraba de un ramo de flores en la habitación, el material se arrastraba a lo largo de la puerta mientras entraba lentamente. Sus ojos se encontraron, dos mares de azul, un tumultuoso, incierto, el otro vacilante pero amoroso. Rose detuvo un breve momento antes de tirar de una pequeña mano por la puerta. Jack hizo una pausa como un niño pequeño con el cabello blanco casi blanqueado la siguió. El joven se detuvo cuando entró, mirando al asesino mientras yacía allí. Jack resopló con incredulidad, creyendo que el niño es el de Campbell. Me dolía más de lo que él podía describir sabiendo que ella lo había dejado. Muelía mientras él volvió a caer, mirando el techo mientras ella guiaba al niño hacia adelante. Se enfrentó a la ventana, incapaz de mirarla mientras ella hablaba. Jack, ¿cómo te sientes? La voz de Rose resonó como miel en sus oídos, lo odiaba, sabiendo lo que ella le hacía, pero a alguna parte de él todavía le importaba, incapaz de dejar ir lo que tenían juntos. Era infantil, lo sabía ahora, pero su mente no estaba clara, por lo que simplemente la ignoró, esperando que el problema desapareciera. En retrospectiva, Radin se sintió afortunado que una mujer como ella podría amar a alguien tan defectuoso como él. ¿Te importa si me siento? La veterana observó su reflejo en un espejo cercano mientras dejaba sus flores sobre una mesa antes de tomar asiento. El niño se acurrucaba cerca de ella. ¿Por qué estaba ella aquí? Solo para atormentarlo. Para que se sienta peor consigo mismo. Jacobo. El silencio reinó antes de que Rose se disparara, inclinándose sobre él mientras el cyborg miraba por la ventana. Ella siempre era un petardo cada vez que necesitaba que entendiera algo. No me excluyas. Necesito que me escuches. Él respiró. Jack sabía que muy bien Rose no iba a ninguna parte sin decir lo que necesitaba para salir del pecho. Ella había forzado su camino a su vida desde el día en que se conocieron, y eso nunca cambió. ¿Qué quieres? Ven a reír de mí. Ella jadeó ligeramente, sacudiendo la cabeza en negación mientras su cabello castaño revoloteaba. No. Rose hizo una pausa antes de tirar suavemente al niño escondido detrás de su forma hacia adelante. Sus manos descansaban a lo largo de sus hombros mientras miraba desesperadamente al cyborg. Mira, mira al niño. Los ojos azules de Jack se movieron hacia el espejo,
mirando al niño, su piel pálida y sus ojos azules reflejan los de su madre. Algo que parecía demasiado familiar cuanto más tiempo miraba, se dio la vuelta, empujando los pensamientos de su mente. Lindo, el niño de Campbell. Rose respiró, su ceño surgió cuando las emociones estallaron, no. Él es tuyo. Radin se negó a creerlo, ella tenía que estar mintiendo con él, como lo había hecho antes. No tengo hijos. Rose cerró los ojos con frustración antes de agarrar los hombros de Radin, tratando de lograrlo. Podría haberse quedado allí, y ella nunca lo habría movido una pulgada, él pesaba demasiado para que un humano promedio se moviera, pero algo en él solo, déjala, como si una pequeña parte de él quisiera saber la verdad. Sus manos pálidas se agarraron suavemente de sus hombros mientras su rostro se cernía a centímetros sobre los suyos, su feroz mirada mirando su alma. Él es tu hijo. Su mandíbula se floja, un hijo. Su mente se aceleró, casi incapaz de formar una oración. Pero, dijiste un aborto espontáneo. Los ojos de Rose se diluyeron mientras su labio temblaba suavemente, mentí. Tenía un bebé sano. Jack miró mientras ella traía suavemente al niño hacia adelante, como no se había dado cuenta. El niño era casi su clon, incluso heredando su peinado que desafía la gravedad. El veterano se congeló brevemente, él como padre. Radin no sabía qué hacer, no merecía criar a un hijo cuando había destruido tanto. Sin embargo, allí estaba de pie, su propia carne y sangre, mirándolo. Roy fingió ser mi esposo, para protegerme. Y nuestro hijo, solo hasta que completaste tu misión. Para protegernos de los ojos patriotas. Su corazón dio vida a la vida en su pecho, su mente vagando, casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Fue todo un acto, para mantener a su hijo a salvo. ¿Qué? La fuerza nueva fluía a través de él mientras el ninja lentamente se sentaba, mientras Rose lo miraba con tanta mirada de afecto, algo que no había visto en años. Ni siquiera le dijo a Meryl. Sacrificó todo, incluso su familia, para protegernos. Sus componentes mecánicos hicieron clic debajo de su piel mientras giraban en posición, dejándolo sentarse en posición vertical. Radin miró con incredulidad mientras su hijo se encontraba con su mirada, una mirada de asombro en su pequeña cara. No lo creo. Rose se puso suavemente hacia él, sus ojos comenzaron a regar, lo siento, Jack. Quería decirte. Su voz quedó atrapada en su garganta, el guerrero esperaba una vida de dolor y miseria incluso después de la cirugía, esto parecía un final feliz en una de sus películas, todo lo que siempre quería. Entonces él es realmente. Rosemary gentilmente puso sus manos sobre los hombros del niño, tratando de deslizarlo hacia adelante. John, ¿no vas a decir hola? Jack sonrió ligeramente mientras el niño permanecía en silencio, solo mirándolo. Mi hijo, pequeño John. Suavemente levantó una mano, se extendió, queriendo abrazar a su único hijo por primera vez cuando el niño saltó vacilante. El cyborg hizo una mueca mientras ponía los pies al suelo, la luz del sol iluminaba su rostro artificial mientras miraba decepcionando consigo mismo. Asustado de mí, No te culpo. No tengo miedo. Sus ojos se dispararon, escuchando una pequeña voz. La primera vez que el soldado había escuchado a su hijo hablar, trajo tal sentimiento de alegría, algo que nunca podría describir. Creo que eres genial, como un superhéroe de cómics. Rose respiró temblorosa, sonriendo mientras su hijo aceptaba a su padre sin duda, guiándolo suavemente hacia Jack. La compasión no era algo común en la vida de Radin, su padre adoptivo le enseñó a librar la guerra y nunca vivir en paz. Pero, ver el amor de su vida sonriéndole cuando ella se acercó con su hijo lo hizo querer intentar, para abrazar una parte de él, el hombre se había embotellado durante años, su humanidad. Radin suavemente tiró de su hijo en un abrazo, esa palabra se sintió irreal, algo que el asesino nunca pensó que tendría el honor de decir. Cerró los ojos cuando sus emociones reprimidas fluyeron a través de él. Rose, he terminado de correr. El cyborg levantó suavemente a su hijo al aire, la luz del sol iluminando la pequeña cara del niño, recordándole que el futuro todavía era brillante, tenía una vida por delante con su familia.
Se sentó a Jon sobre su rodilla mientras el amor de su vida le puso una mano suavemente sobre su hombro. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras las lágrimas corrían por los rasgos impecables de Rose, ni inciertos más, ambos se llenaron de la compasión que alguna vez tuvieron en su vida juntos, algo que tendrían por el resto de sus días. Y yo ya no tengo miedo. Radin sonrió mientras él tiraba de su familia en un suave abrazo, sosteniendo a Rose fuerte mientras ella lloraba sobre su hombro. Nunca te dejaré solo de nuevo. Currículum canción. Kerille observó. Su brazo aún se mantenía hacia adelante mientras las olas se quedaban quietas, el tiempo aparentemente inmóvil mientras la paliza de la convocatoria se detuvo. Kerille hizo una mueca cuando escuchó los sonidos de agua cambiante, mirando para ver al demonio retumbando en su lugar cuando las aguas circundantes comenzaron a burbujear. Las aguas ennegrecidas comenzaron a brillar a medida que la corriente de aire calentado cambiaba. El líquido emanaba un brillo azul brillante cuando los arcos de rayos estallaron debajo de las olas. El agua vaporizada en vapor sobrecalentado, chispas azules bailando a través de la superficie mientras la forma de la criatura se sacudió desde abajo cuando sus zarcillos se estrellaron hacia el abismo, atacando inútilmente una entidad debajo. Los niveles de agua cayeron a medida que la monstruosa invitación lentamente aumentó al aire, volando el vapor a niveles imposibles a medida que el río se evaporó antes de su único ojo funcional. El trueno retumbó cuando el smog negro salió disparado como un torrente, estático, estallando en un brillo azul luminoso cuando apareció un rostro metálico familiar dentro de las ondas de disipación. Radin apretó los dientes cuando el poder pasó a través de sus sistemas, obligándose a sí mismo del sedimento de abajo mientras caminaba hacia adelante un paso a la vez. El suelo se endureció debajo de cada paso sobrecalentado, solo para implosionar cuando varios cientos de miles de toneladas de peso se rompieron desde arriba. Árbol, árbol, árbol. Cada paso sonaba como un disparo de cañón cuando la agarre metálica del cyborg cavó más, destrozando la carne mientras los zarcillos atravesaban su forma. Su sangre sintética se desprendió con cada golpe mientras trozos de armadura desataban con cada ataque. Se sentía como si estuviera siendo aplastado, el liberiano podía sentir su cuerpo injertado doblando la fuerza de arriba, sus codos cerrados cuando el soldado levantó los brazos cada vez más altos. Como si fuera Atlas, sosteniendo el mundo por encima de su cabeza, el peso demasiado para soportar, Jack persistió mientras su cabello blanco se anotaba en los vientos. Su visera se rompió cuando la presión intentó forzarlo, solo para que su musculatura cibernética lo mantuviera en posición vertical. El dispositivo explotó a través del lecho del río, fragmentos ennegrecidos que reflejaban la luz de la luna cuando cayeron, revelando su mirada roja de sangre debajo de la fachada similar a la máquina. Ray lo llevó hacia adelante, su mandíbula metálica se bloqueó en su lugar mientras apretaba los dientes, escuchando el material crujiente, amenazando con ceder. ¿En quién cree él? El aire sobrecalentado se quitó de sus filtros mientras atravesaba sus límites, obligando a su forma aumentada a más alturas mientras se sacudía con una furia incalculable. Ya sea Dios o algo más, Jack liquidaba su propio camino hacia adelante, eligiendo su propio destino, nunca dejaría que nadie dicte su vida, un esclavo ya no. El asesino golpeó sus talones contra la tierra. Las rocas y el polvo se extendieron en el aire mientras los relámpagos los frenaban en nada más que cenizas ennegrecidas en la brisa cuando la lluvia por encima se convirtió en un aguacero. El agua líquida bailó por su forma metálica cuando el cyborg se recostó hacia atrás, girando lentamente sobre sus talones cuando el monstruo de arriba comenzó a girar junto con él. ¿Por qué pelea? De pie. Dejando que la tiranía pase impune es tan malo como tomar el poder usted mismo. El guerrero nunca dejaría que la gente sufriera contra los caprichos de sus opresores. Sus amigos, sus enemigos, todos habían trabajado para romper sus cadenas, los lazos que lo ataron a falsos ideales, clavados en su propia cruz proverbial de mentiras. La humanidad fue un ciclo de los fuertes tratando de oprimir a los débiles, solo para ser derrocado por la gente, solo para que una figura similar se elevara eventualmente. Radin arrancaría ese camino de las raíces, lo borraría todo a cero y tallaría un mundo nuevo con sus propias dos manos donde su hijo podría vivir en paz. Sus sistemas mostraron advertencias sobre sus ojos cuando la energía rugió de su forma. Advertencia, integridad estructural comprometida, por favor.
El guerrero gruñó mientras los obligaba a alejar un comando mental, su rotación crecía cada vez más rápido, el giro de la criatura separando el río a medida que su velocidad alcanzaba nuevas alturas por el momento. ¿Por qué vive? Sus brazos se agrietaron audiblemente mientras Caster formaba más biomasa de las aguas residuales, tratando de aplastar al berserque debajo mientras rugía desafiando. Jack podría disfrutar del acto de matar a sus enemigos sin preocuparse en el mundo, disfrutar de su sufrimiento, obligándolos a soportar incrementos de su propia agonía. Pero había más que solo eso. Radin podría ser un monstruo, un asesino o un asesino, pero siempre luchaba por el futuro para proteger el mundo para su familia. Jon lo llamó un héroe, y nunca lo decepcionaría. Los edificios se agrietaron e implosionaron cuando los arcillos se estrellaron en sus estructuras de piedra una y otra vez mientras la forma de Radin soplaron vientos durante la noche. El mundo podría odiarlo, despreciar su existencia, y avanzaría sin una sola consideración por lo que alguien pensaba. Solidus lo había criado en el infierno, y lo reflejó, era quien realmente era, su naturaleza. El Destripador, un nombre que una vez rechazó, pero ahora. El poder explotó en sus piernas mientras el lecho del río implosionaba. El cyborg se lanzó al cielo nocturno, llevando al gigante por encima de su forma mientras volaba por encima de las masas, volando aún más que Archer mientras el hombre observaba con una sonrisa interesada de su trono dorado como si esta fuera la forma más alta de entretenimiento. Caster sabría el miedo. Sus sensores se alinearon con su trayectoria cuando los hombros de Jack se encerraron, dejando ir cuando Caster se disparó, sobre la ciudad y hacia el océano, viento visiblemente saliendo de la forma de su invocación. El liberiano se disparó en una explosión de energía, golpeando hacia abajo mientras observaba las olas volviéndose hacia él. Sus sistemas parpadearon como la ruta de vuelo de Caster se alineó con su trayectoria, esperando el momento perfecto para atacar. Murasama salió disparado de su vaina y en sus manos de espera mientras cayó en la postura de un corredor, rocas levitando detrás de él mientras la electricidad rugía en la noche. Las olas formaron una verdadera rampa mientras golpeaban el lecho del río, sus ojos parpadearon cuando el demonio cayó en su lugar. Y el liberiano se disparó como una bala, su impulso lo lanzó de una ola que caía mientras soplaba por la ciudad. Edificios flotados en un instante, vio inocentes, hombres. Mujeres y niños que observaban confundidos cuando un cyborg perdido en el tiempo se estrelló hacia varios cientos de miles de toneladas de carne llena de ira en la distancia. Se bordeó de poco más que un disparo de relámpagos a través de la ciudad mientras se acercaba a la invocación de Caster, su grosero. Un disparo recto al sirviente dentro de la bestia. Los procesadores quemaron en su mente aumentada mientras desviaba todo lo que la bestia se le arrojó desesperadamente. Espinas afiladas y zarcillos endurecidos, con forma de lanza, se quemaron con cada corte de su cuchilla HF. Se acercó al estómago carnoso del monstruo mientras se torcía y se agitaba ante sus propios ojos. Esto termina ahora. Su mente se desaceleró cuando entró en el modo Blade, cortando la carne y la sangre mientras la entidad demoníaca soplaba impotente por el aire. El libro de hechizos no podía mantenerse al día. Radin rasgó un agujero de fusión directamente a través de la bestia cuando Murasama giró en un vibrante anillo de muerte, miles de cortes dentro de los nanosegundos mientras la implacable cuchilla se trituraba hacia su objetivo. La carne púrpura dio paso a las pústulas rosadas antes de que Radin se disparara en la cámara central, la forma de Caster casi por completo integrada dentro de la carne mientras la energía recorría los sistemas de cyborg. El mago solo podía ver barras rojas vibrantes que aparecían a lo largo de las paredes de su santuario sagrado antes de que se desmoronen como una figura metálica cubierta de una llama negra rugiente que se abrió paso como un demonio del infierno. Imposible, mi hecho. Jack voló hacia su objetivo, sus piernas se sobrecalientan por la energía cruda cuando comenzaron a brillar rojo, el asesino abordó un pie hacia atrás, golpeando hacia adelante con todo lo que tenía. La carne ampolló y hirvió cuando sus garras se estrellaron directamente en el estómago de Gail, sus costillas se volvieron hacia cenizas, la fuerza lo sacó de su posición arraigada mientras la sangre salpicaba de su boca, sus órganos que se licuan en poco más que pasta en el impacto. El asesino voló hacia atrás, la energía lo golpeó a través de las paredes traseras de su cámara, cavando a través del cuerpo de su invocación mientras los fuertes pasos se alzaban,
la carne se llenaba de cada impacto mientras un cazador perseguía a su presa. La bestia rugió cuando Giles explotó de su espalda y en el cielo nocturno mientras el liberiano fuera del infierno se disparó, un rastro de miasma negro entrelazado con un aura roja después de su forma. Jack saltó de la bestia, la explosión ardiendo el suelo carnoso, destrozando el cielo mientras se reía de emoción, el sonido perforaba las orejas del lanzador mientras el mundo giraba en la inexistencia. Sus ojos de insecto permanecieron quietos, incapaces de mirar hacia el demonio por su sangre. El mago observó en cámara lenta mientras el asesino se acercaba a él, sus ojos y espadas brillaban el mismo rojo amenazante que la sangre rociaba de su forma metálica dañada, abolladuras y raspaduras que filtran líquidos artificiales a las aguas de abajo. Lightning parpadeó cuando dos figuras se alzaban por encima de un microsegundo, de alguna manera flotando detrás de Berserke en el aire como si hubieran estado viendo todo el tiempo. Una era una extraña criatura metálica que el francés nunca había visto, que se asemeja a un lobo pero diferente. Su cuerpo era de medianoche negro, adornado con intrincadas marcas doradas a lo largo de su parte inferior y los diversos pernos que recubren su forma. Su cola en forma de cordón se agitaba mientras pasaba las docenas de cuchillos alineados en su cuerpo. Sus ojos brillaban un rojo brillante mientras lo miraba. La otra figura, un hombre con rasgos tostados, sosteniendo una mano en la barbilla con interés mientras su liso cabello castaño, se detuvo en una cola de caballo, se balanceaba en el viento del norte. Llevaba un extraño traje gris entrelazado con enchapado amarillo, un brazo metálico que descansaba a lo largo de una vaina demasiado familiar. La pareja desapareció en un segundo, desapareció tan pronto como llegaron. Jack se balanceó con fuerza, su primer ataque golpeó lo que quedaba del estómago de Giles y fuera del otro lado, dividiendo al hombre en dos antes de que el asesino se desdibujara en una ráfaga de golpes. El cuerpo se volvió picada cuando las líneas rojas irregulares crecieron a través de su forma de caída. La sangre fluyó ante sus ojos cuando el mundo de Caster se oscureció. Canción final. El dolor se había ido, como si nunca hubiera existido. Una línea suave que brillaba desde arriba a través de una ventana manchada bellamente decorada, su calidez acariciaba la forma pálida de Giles. Su mirada negra escaneó su entorno, una arquitectura familiar que había extrañado tanto, la de su tierra natal en Francia, donde conoció al amor de su vida. Las intrincadas trabajos de piedra alineados con las columnas adornadas apoyaron un techo en constante levantamiento, parado por encima del antiguo señor. Respiró aliento, sintiendo los ojos de su Dios por encima de verlo en este lugar sagrado, esta catedral. Una estatua de bronce de la Virgen María se encontraba a la vanguardia del altar que se avecina, hermosas cruces que rodeaban su figura inmaculada. Su fe había vacilado, pero su amor por la Santa Madre no conocía límites, su llamado le recordó al mismo. Se congeló cuando su mirada se decidió por una figura demasiado familiar, reverenciando a la Madre de Cristo. Su largo cabello rubio en cascada por su delgada figura, casi llegando al piso en una larga trenza. Las lágrimas construidas en sus ojos mientras sus baches adornados, adornada en marcos de metal, lo adornaba con su presencia. Sin duda, esto era lo que siempre había deseado ver. Su amor. Jean. El hombre permaneció inmóvil, era digna de verla. Quería verlo. ¿Qué podría pensar en un hombre como él? Caster respiró, sus piernas temblando mientras intentaba dar un paso adelante. Grieta. El dolor disparó a través de su pierna cuando la mirada del mago cayó. El piso de madera debajo de él se había astillado como una mano mutilada desde las profundidades debajo agarrada de su tobillo, sacando sangre mientras sus uñas negras cavaban en su carne. Sí. El piso estalló y rasgó debajo de él a medida que surgieron más figuras, las caras contorsionadas en agonía, su mente apareció en la realización mientras se decidía por sus rostros maníacos. Meridos hijos. No, sus víctimas. Su equilibrio se dio mientras se aferraban a él, gritó de dolor mientras se rasgaron su capa, los dientes y las uñas destrozando su carne mientras una explosión de llamas rugía hasta la vida. La forma de Giles se hundió lentamente mientras observaba el amor de su vida girando lentamente, las lágrimas corrían por su rostro mientras su boca se abría. Sus perfectos ojos azules estaban entrecerrados. Las lágrimas corrían hacia el suelo como si no pudiera soportarlo.
Su rostro se retorció en una mueca, mirándolo con tanto dolor, algo que nunca había visto de la doncella pura. El mundo se quemó cuando los recuerdos de sus acciones inundaban su mente, sacudiéndose de dolor, y asco por sí mismo cuando sus víctimas lo arrastraron a las profundidades de abajo. Jack arrojó su espada al aire cuando lanzó hacia arriba en una explosión de energía, sus garras atrapando a Murasama antes de derribar todo lo que tenía. La cuchilla roja se atravesó en el aire, dejando rayas mientras rasgaba directamente a través del libro de hechizos de Caster. La cara a lo largo del tomo se contorsionó en una agonía adicional como un brillo blanco vibrante con chispas fluidas emanadas de las páginas rasgadas del fantasma, el prane ilimitado dentro de la superficie a medida que desestabilizaba. Jack disparó hacia el océano en una explosión de prane, arrastrando a lo largo de la superficie mientras los restos de Caster junto con su libro permanecían inmóviles, gotas de sangre aún bailando por el aire mientras el cyborg volaba más allá de la velocidad de la luz. El asesino se deslizó hacia el sol naciente, apuntó a Murasama a su funda, sosteniéndola en su lugar mientras el agua bailaba alrededor de su cuerpo dañado, rociando gotas mientras la luz del sol se extendía a través de ellos, esparciéndose en rayos como un arco iris en el aire de la mañana de arriba. Anillo. Su radio se activó por su propia cuenta, una voz en una neblina estática. Jin, mi amor, ¿qué hice? Radin levantó una mano, activando manualmente a sus transmisores mientras cerraba lentamente los ojos en pensamiento. La cara de Rose se le ocurrió en su mente, su barbilla descansaba en su mano mientras lo miraba con sus amorosos ojos azules. Una suave brisa acariciaba su cabello castaño mientras su corazón revoloteaba ante ella. El día que finalmente se casaron, él nunca la olvidaría o lo que sentía por la mujer que capturaba su corazón, su conexión era tan pura, tan genuina. Sus lentes sintéticos se abrieron a su azul tranquilo cuando la energía crepitó y estalló del libro de hechizos de arriba. Hacer clic. ¿Cómo podría un monstruo como tú saber qué es el amor? Dejó de lado su cuchilla, la herramienta retrocedió lentamente en su estuche, golpeando audiblemente mientras sus defensas se bloquean en su lugar. La realidad se puso en marcha cuando el cadáver ensangrentado del tomo y el lanzador cayó junto a su invocación demoníaca. La energía rugió por el aire cuando el libro malvado creía y aumentaba. Sí. El tomo volteó sus restos, sus páginas carnosas se desprendieron con cada movimiento a medida que su forma se desestabilizó, tratando de convocar el poder para mantener su forma en esta realidad. La carne moldeada y cambiada como un colosal aguacero de vísceras lanzado hacia los restos de Caster, formando una mandíbula con filas irregulares de dientes, sus restos se desgarran por su propia creación, consumido por su propia locura traída a la vida. Su cuerpo comenzó a fumar y arder mientras las llamas moradas bailaban a la vida en su cuerpo, los trozos se cayeron, formándose en las fauces hambrientas de carne mientras destrozaban a sus camaradas sin tener en cuenta su inminente desaparición, solo cuidando su apetito. Jack miró al sol naciente, sin saber para la bestia detrás de él, había dejado esa parte de él. Encontrando un equilibrio entre el hombre y el monstruo. Sin una cabeza competente sobre sus hombros, eso es en lo que se convierte, una pesadilla de ninguna nación, sin causa, solo cuidando su próxima comida, su próxima víctima. El smog negro se disipó cuando Radin soltó su odio, el miasma se desvaneció a poco más que un ligero rastro de cenizas antes de desaparecer por completo mientras navegaba por el mar tranquilo. Pain lo llevó a buscar nuevas guerras, para defender lo que amaba, su esposa, su hijo, pero también el mundo. ¿Cómo puedes saber que era realmente el amor si eso fuera todo lo que sintiste? Los gritos de la entidad demoníaca comenzaron a quedarse en silencio cuando su cuerpo se quedó sin material, trozos que cayeron al agua, sus restos estallaron en poco más que flotar cenizas en el cielo antes de desaparecer en batidos morados de energía. Radin y Jack representaron ambos extremos, encontrando el equilibrio en su impulso para defender lo que les importaba, dos mitades mantenían el status quo. Protegerían su mundo imperfecto con todo lo que tenían, permitiendo a la humanidad encontrar su propio curso, nunca dejar que los fuertes dicten cómo vivían otros. No se trata de cambiar el mundo, pero tratar de dejarlo como es, con todos sus defectos, al igual que las personas fascinantes que vivían en él, decidirían el futuro. Los nobles y los dictadores no tenían lugar en su mundo,
nunca más. El libro de hechizos de Caster gritó. Su voz, una combinación de sus víctimas, resonó en la boca en su primera plana antes de quemarse hasta las cenizas. Su suministro de prane infinito se cortó a medida que se disipaba en el olvido. La niebla púrpura se despejó mientras la ciudad se sentaba hacia el silencio cuando la locura llegó a su fin. Se acabó. El viento pasó por la ciudad cuando Kerille cayó de rodillas en agonía, su pálida piel retorciéndose y retorciéndose mientras los gusanos consumían su carne, reponiendo sus existencias del uso constante. El magus trató de jadear, para desahogar su dolor, solo para que las palabras queden atrapadas en su garganta. Pule, sintiendo un edificio de náuseas demasiado familiares mientras se tambaleaba hacia adelante, su cabeza apuntó. Él mató un miserable en las aguas mientras empapaban su ropa, vaciando su estómago como un torrente de bilis y mugre. Los momentos pasaron cuando el maestro se recogió, escupiendo a flema al río mientras jadeaba por aire, su único ojo morado, nebuloso del agotamiento de prane, miró hacia abajo, viendo que los gusanos de la cresta se alejan por la corriente con cada segundo que pasa. Parecía que todo su cuerpo se estaba desmoronando en las costuras, el mago podía sentirlos cambiando alrededor de sus intestinos y en su cuerpo, devorándolo donde estaba parado. Un nuevo pulso de dolor a través de sus nervios cuando los parásitos encontraron una nueva sección de carne para consumir. Kerille retrocedió, aterrizando en el agua, la cabeza inclinada, su listado de la mirada, tratando de encontrar algo para distraerlo de este infierno. Su lente pasó a la vida cuando vio la neblina de limpieza. A lo lejos, el monstruo de Caster se estaba desmoronando, su visión estaba nublada, destruida por un año del tratamiento de su padre, pero él podía decir. Su voz sintió erse, seca por actividad constante, algo que su cuerpo asediado ya no podía manejar. Se acabó. No podía creer lo que estaba viendo, realmente lo hicieron. El Matou se detuvo. Sumergiéndose en su subconsciente, sintiendo esa conexión familiar con su criado. El mago nunca podría describir la sensación como si estuviera siendo observado, como si no estuvieras solo, incluso si te pusieras de pie solo, y todavía estaba allí. Kerille tembló ligeramente en las aguas frías, su piel pulsando la miseria, y todavía. No sintió nada, no, eso no estaba bien. El maestro suavemente llevó su buena mano a la cara, pasándola a través de su cabello blanco, una ligera sonrisa se convirtió en una sonrisa. Él tiene, jajajajaja. Mientras observaba la invocación de Caster desaparecer en la nada, la incomodidad, la agonía, el odio solo, desapareció. Kerille se sintió, feliz. Realmente lo hicimos. El heredero se soltó, dejándose caer suavemente hacia atrás en la arena húmeda de abajo, sin saber si alguien pensaba que estaba loco. Por primera vez en su vida, había hecho algo de valor, algo de lo que el hombre podría estar orgulloso. Salvaron a sus sobrinas, y la ciudad también. Se acostó brevemente allí, sonriendo en el cielo de la mañana, dejando que la guerra saliera de su mente, disfrutando de su victoria, un momento de respiro en su vida de desesperación. La quietud reinó cuando los espectadores escanearon el horizonte a través de la bahía, buscando esa misteriosa torre que se avecina dentro de la niebla, en vano. Ambos habían desaparecido en un giro de movimiento, ninguno seguro de lo que habían visto, tratando de procesar algo inexplicable. Tan ocupado en su propia confusión, ninguna había notado que una figura metálica saliera lentamente saliendo de las aguas, su forma abollada y agrietada por todos los lados a medida que los arroyos de sangre goteaban lentamente hacia abajo, mezclándose con el río antes de desaparecer por completo. Radin resopló cuando lo que quedó de su visor se deslizó en su lugar a los lados de su cabeza, su cabello blanco que desafía la gravedad se separó cuando el dispositivo se encerró. El cyborg se mantuvo alto, indiferente si la gente lo veía o no en este punto, no que estuvieran mirando de todos modos. El asesino había lidiado con las tonterías de Otakon sobre sus animes y Japón el tiempo suficiente para saber que podía decir que estaba Caspla, y ese sería el final, no es que realmente escuchara esas peroratas de todos modos. El hombre tenía suficiente rareza en su vida, Radin realmente no le importaba cuestionar qué hacía la gente en su tiempo libre. Las calles giradas mientras el sirviente atravesaba las calles, pasando edificios dañados reducidos a escombros de su pelea con Caster, Jack se encogió de hombros.
El daño colateral fue una norma en su vida, esta fue una carrera limpia, en todo caso, en comparación con lo que hizo en la sede mundial de Marsal, al menos. Sus ojos azules escanearon a las multitudes, al ver a un grupo de niños arrojando rocas a las olas, saltando como un boogeyman iba a atraparlos, solo por nada para arremeter. Con Caster muerto, no aparecería más víctimas, pero si alguien como él pudiera regresar, el cyborg solo podía adivinar qué querían los otros sirvientes de esta guerra, sus deseos no significaban nada para él, mataría a todos y cada uno de ellos de todos modos. Radin agarró un puño abollado en determinación, sabiendo que su guerra recién comenzaba, el mundo entero en la línea, otra norma en su vida. Ningún ser humano merecía un poder como el Grial. Pero podría hacer una excepción para alguien como su maestro, que solo quería ayudar a una vida inocente. Si eso hizo o no a Radin un hipócrita, no le importaba. El asesino resopló de frustración, golpeando un talón en el suelo mientras caminaba, rocas saliendo de la carretera, rociando en todas las direcciones. Solo pensar en esta guerra jodidamente lo enfureció. Las antiguas generaciones nunca supieron cuándo se acabó su tiempo, nunca dejó ir el poder, siempre arrastrando a sus hijos, sus descendientes a su mierda, perpetuando la violencia por razones que ni siquiera podían recordar. Al menos Kerille sabía que dijo una mierda cuando la vio, más de lo que la mayoría de la gente podía reclamar. El guerrero redondeó una esquina, el asfalto hizo clic con cada paso mientras se dirigía hacia su destino. Incluso ahora, los memes rodean su existencia, ideas y conceptos, todos reforzando una cosmovisión específica. La verdad era subjetiva, todo lo que necesitabas hacer era darle a alguien tu verdad para influir en sus acciones, sus decisiones. Convencerlos de que consideren sus hechos suyos cuando estuvieras tirando de las cuerdas todo el tiempo. Souken era uno de los muchos, pero convencer a los niños de que las disputas de sangre no tenían nada que ver eran de alguna manera sus asuntos, que deberían luchar, matar y morir por causas que no podían comprender. Jack mataría a todos y cada uno de esos cabezales hambrientos de poder. Todos eran iguales, absortos en sí mismos, solo cuidaban su propia imagen, su propio legado, sin darse cuenta de que sin un mundo para vivir, su nombre no significaba follar nada. Radin empujó los pensamientos de su mente mientras redondeaba una esquina, su lente azul apareció, al ver a su único aliado sentado en el agua, observando que la ciudad se volvió a la normalidad lentamente, como si nada hubiera tratado de matarlos. El asesino se acercó lentamente cuando su maestro vio a las multitudes disiparse lentamente, el asediado Magus tomando un momento para absorber su victoria. Tu vida siempre está caótica. Radin hizo una pausa, el chico no se equivocó, demonios, el cyborg no podía pensar en un día en el que no se estaba metiendo en algún tipo de mierda, los problemas tenían una forma de encontrarlo de una manera que nadie podía describir. Incluso durante su gira por Kenia, N-Mani lo llamó Mr. Lightning Bolt no solo por su nombre sino porque incluso en momentos de estabilidad y paz, Jack de alguna manera fue arrojado a un campo de batalla y tuvo que arrancarse. El asesino se encogió de hombros, es lo que es, alguien tiene que ir a trabajar cuando mierda como esta sucede. Kerille miró hacia sus sellos de comando, notando que una de las líneas rojas afiladas había desaparecido, difícil de creer que lo logramos, pensé que eras un panqueque allí en un momento. Radin se rió entre dientes, su cabello blanco se balanceó ligeramente en la brisa, eso sucede, pero como dije, a veces solo tienes que confiar en que alguien te respalda en todo esto. El mago se inclinó hacia atrás, mirando hacia el cielo, esa seguía siendo la cosa más cursi que había escuchado, y sabía que Radin lo obtuvo de una de sus películas, el hombre había visto suficientes recuerdos de su sirviente para comprender el único pasatiempo del cyborg, pero al final del día, no estaba equivocado. Eso es todo lo que te necesita, conocerme 5 minutos, y de repente confías en mí. Jack se encogió de hombros. Rascando un dedo a lo largo de su mandíbula metálica, lo estás pensando demasiado, solo sé una mierda cuando la veo. Kerille sacudió la cabeza. Comprender a su sirviente fue un ejercicio de inutilidad. ¿Cómo alguien podría hablar de caminar entre la vida y la muerte tan casualmente? El maestro nunca comprendería. Su único ojo morado miró hacia atrás cuando el movimiento llamó su atención, viendo a Jack ofreciéndole una mano. Vamos,
probablemente no debería quedarse mucho más tiempo. Suspiró, esta guerra estuvo lejos de terminar, sin descanso para los malvados, ¿verdad? El ciborg lentamente puso el matobo a sus pies, dejando que el asediado mago se acumulara. La ceja de Radin frunció el fruncido cuando vio la piel del hombre todavía cambiando ligeramente, algo en movimiento debajo. Tendría que obtener los detalles sobre su condición pronto, sabiendo que nada sería una carga eventualmente, pero eso fue un problema para más tarde. El liberiano se dirigió hacia la ciudad, ignorando su armadura crujiendo en desacuerdo con cada paso. Vamos, probablemente deberíamos. Sello. El mercenario giró en un instante, mano a lo largo del gatillo de su espada mientras miraba hacia el horizonte distante, bloqueado por una serie de edificios de gran altura, esperando un enemigo invisible. Unos cuantos zumbados de acuerdo, como un depredador que esperaba atacar mientras sus manos metálicas se extendían por la vaina. El matobo observó confusión, Watare. Radin levantó una mano, el mago se quedó en silencio, su mirada cambiando hacia el cielo cuando una risa a broma sopló el aire de la mañana, acercándose al momento hasta que un carro familiar voló sobre un banco local, dirigiéndose. Jack golpeó una bota en el suelo mientras sus sensores escaneaban sus alrededores, apretó los dientes cuando sus ojos aumentados se acercaron, confirmando sus pensamientos. Volando muy por encima del cielo, Iskandar se puso de pie en su vehículo, el colosal griego que se elevaba sobre su frágil maestro, apenas visible a su lado. La barba roja del hombre sopló con el viento mientras se reía con emoción, atacando sus reinados cuando los bueyes a lo largo de su carro comenzaron su descenso. El samurái resopló, esto fue malo, podría seguir peleando, pero su maestro parecía listo para caer en cualquier minuto. Demonios, ni siquiera se cura lo suficientemente rápido como para detener el sangrado, mierda. Sus procesadores se quemaron a través de hipotéticos y escenarios, el mejor de los casos, corren como el infierno y pelean otro día, el peor de los casos, Jack lucha contra el jinete aquí, y ahora, después de luchar contra otros 2 sirvientes en una noche, ninguna de las opciones parecía atractiva. El agarre del liberiano sobre el gatillo se apretó, su mano esperaba con anticipación para golpear mientras sus enemigos se acercaban. El Reaper podría matar al maestro, jugar el juego de desgaste, eso podría funcionar. El carro se estrelló con fuerza, el polvo y las rocas atravesando las calles vacías mientras las chispas azules salían del dispositivo. La risa en auge de Iskandar resonaba sobre todo lo demás. Adornado en una capa roja con batidores amarillos a lo largo del borde, una capa de piel que descansa a lo largo de su cuello, el gigante bronceado se alzó sobre el ciborg cuando su mirada se encontró. Azul aumentó el azul contrastando con la lente roja oxidada del jinete. El rey llevaba un viejo traje de armadura de cuero, sus músculos expuestos, reflejando el antiguo estilo griego de su tiempo. Los guerreros se mantuvieron, ni se movían a medida que calculaban a su oponente, esperando cualquier signo de hostilidad. Iskandar rompió el silencio, escaneando el horizonte pensando por un breve momento. Su mirada permaneció sobre el mar en contemplación, tarareando en el pensamiento, berserque, se volvió, cape ondulando por los vientos de la mañana mientras se centraba en el arma extraña del sirviente, todavía fervientemente sostenido en sus manos con precaución. Entonces, mataste a Caster, ¿eh? El gigante sonrió, levantando un dedo a la barbilla, interesante. El griego levantó una pierna, golpeando un pie sandalado a lo largo del borde de su vehículo, el dispositivo aturdía audiblemente mientras se movía. Mi nombre es Aieska. Sé quién eres. Sí. El conquistador detuvo sus murmullos con una leve confusión antes de que su sonrisa se amplió. Entonces, puedes hablar. El rey observó a su adversario donde estaba parado, tomando su rostro metálico con interés. El sirviente fue construido en su armadura, ninguna leyenda inmediatamente me vino a la mente. El jinete suspiró mientras veía la mano del hombre todavía descansando a lo largo de su espada. Este conflicto había permitido que el macedonio se encontrara con finos reyes, y otros, cierta niña que viene a la mente. El hombre se molestó ante la idea de tal burla de la realeza. El criado levantó una mano, no he venido a pelear con ti, berserque, todavía no. El ciborg mantuvo su mano en su lugar, nunca dejó caer la guardia por un momento. Entonces,
¿por qué demonios estás aquí? El griego sonrió, ¿por qué? Se podría decir que deseaba revivir mis días de gloria. Radin hizo una pausa, las chispas azules crepan de su forma, ¿qué? Iskandar era el rey de los conquistadores, su vida involucraba mucho más que vino y discusión tranquila, era un hombre de acción. El jinete había venido aquí para disfrutar en el calor de la batalla, pero esto parecía mucho más prometedor. El hombre dio un paso adelante, elevándose sobre el pálido asesino con una sonrisa: conquista, saqueo, destrucción, he visto los caminatas de la guerra más de lo que cualquier hombre podría esperar comprender. Veo el mismo hambre detrás de tus ojos. Los ojos de Radin parpadearon rojos, conociendo a la mirada del rey: ¿quieres una pelea? El asesino se rió con anticipación: a la mierda. Hagamos esto, ahora mismo, ahora mismo. El rey hizo una pausa, su pecho se levantaba en una risa antes de romperse en la risa total: entonces, tenía razón sobre ti después de todo, ¿eh? Pero, no aquí, no ahora. El hombre cedió en su lugar, los brazos se extendieron mientras se reía con emoción: deseo enfrentarte al mejor momento, por lo tanto, yo, Iskandar el Conquistador, te desafía a un duelo. El mundo se desvaneció cuando la sed de sangre de Jack tomó los reinados. Cualquiera manera, necesitaba matar a los jinetes, si quisiera reunirse y dejar que eso sucediera. ¿A quién lo detuvo? El asesino se rió entre dientes, las piezas de su chasis blindado se desprendieron ligeramente hacia el suelo debajo. Vas a arrepentirte de esto, espero que sepas eso. El griego sacudió su cabeza: mientras actúe dentro de mi propia voluntad, nunca me arrepentiré de un día en mi vida. Sus ojos oxidados dieron vida a la vida. Entonces, ¿qué dices, berserque? La mirada de Radin bajó. Una sonrisa que crecía en su rostro mientras su flequillo se cubrió los ojos. El liberiano volvió a mirar, las lentes quemando un rojo infernal: nombra un momento y lugar.